Ya. Ya sale la práctica 6. Ya, sí me parece que estoy grabando. Sí, yo veo recording. Ajá. Yo veo que está grabándose esto, pero no está en mi disco duro. Diana está entrando, Diana Ureta, ya. Bueno, pilas, chicos. Sigue nomás, David. Ya, ya. A ver, ya teniendo sus archivos, bueno, yo en este caso, mis archivos los tengo justamente aquí. Los que tienen que descargar son justamente estos dos archivos que están aquí. Son archivos con extensión .fig, son figuras, son curvas que vamos a tener que usar para el desarrollo de nuestra práctica. Adicional, yo aquí tengo el formato de la práctica, que es su informe. El formato del informe, vamos a ver si a la par vamos trabajando y llenando al menos uno de los dos literales. Como les había dicho al inicio, tengan abierto un script y un archivo de Simulink. Ambos guárdenlos también en la misma carpeta. Bueno, en realidad solo es necesario que guarden el script y el archivo de Simulink. Ya, eso por el momento. Pero en este caso yo tengo todo en la misma carpeta. Entonces, para tener acceso a los archivos, copiar esta dirección, voy a MATLAB, los pasos de siempre. ¿Ya? Y me deben aparecer los 4 archivos, mi script, mi archivo de Simulink y los 2 archivos que descargué. En este caso, estos son los que usé en la práctica del día de ayer, pero lo vamos a hacer desde el inicio para que se pueda entender. Ya, el archivo de Simulink. Bueno, ahí mientras abre dicho archivo, vamos a analizar lo que es la práctica. Bien, lo que es de interés es esta pequeña sección que está aquí, que nos muestra las ecuaciones necesarias para resolver este ejercicio analíticamente. Es decir, si nosotros tuviéramos nuestra función de transferencia en la planta y nosotros queremos una respuesta a la entrada de escalón en lazo cerrado con ciertas características, con ciertos índices de desempeño. Estos índices de desempeño pueden llegar a ser pueden ser porcentaje de overshoot, tiempo de estabilización. Otros parámetros que pueden ser de este tipo pues, es el tiempo de retardo, tiempo de elevación, tiempo pico y error de estado estable. Entre los más importantes tenemos el error de estado estable, el porcentaje de overshoot y el tiempo de estabilización. Usualmente cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicios o a un proyecto de este tipo, suelen estar basados en esos 3 parámetros de esos 3 índices de desempeño. Todavía está cargando ahí. Bueno, en caso de que tuviéramos el ejercicio en papel y tuviéramos esos índices de desempeño como requerimiento, nosotros deberíamos hacer uso de estas ecuaciones para poder encontrar la función de transferencia de nuestro controlador. La diferencia entre el papel y una simulación está en el tipo de controlador que debemos implementar. Si nosotros lo resolvemos analíticamente, basta con que nosotros hallemos la solución exacta de nuestro controlador, la función de transferencia exacta, basada en cálculos rápidos. Sin embargo, la simulación, como es apegada un poco a la realidad, no al 100%, pero sí en cierta medida, el controlador no se va a comportar de la misma forma que lo haría de forma analítica, como lo tendríamos en papel. Y para eso tenemos aquí la función de transferencia de un controlador PID, la función de transferencia general, que es la que tenemos aquí, la ecuación 7.4, ya trabajada, es decir, ya expresada de forma racional. Polinomio arriba en polinomio abajo. Bueno, en la parte inferior tenemos simplemente los polos. Es siguiendo esta estructura que nosotros vamos a diseñar nuestro controlador durante esta práctica.
En el caso de resolver un ejercicio de forma analítica, nosotros lo hubiéramos resuelto con estas ecuaciones. Y con estas ecuaciones probablemente hubiéramos obtenido una función de transferencia de nuestro controlador, cuyos polos y ceros no son exactamente los que tiene un controlador PID. Muy probablemente sean diferentes. Y esto es, bueno, en la teoría ya tuvieron que haber visto o leído como trabajo autónomo que esto se realiza con la ecuación característica de mi planta con el controlador. Esto ya en lazo cerrado. Bien, eso es lo que haríamos con el ejercicio analítico. Ahora vamos con la simulación. Para esto vamos a usar una función de transferencia, la cual vamos a tomar como planta, que es esta. GDS es igual a 10 sobre S más 10. Es una función de transferencia bastante simple, es de primer orden, solo tiene un polo. De esta función de transferencia lo que tenemos que hacer es diseñar un controlador PID digital. Un PID digital, no es un PID analógico, es con la función de transferencia en el dominio Z, que es justamente la ecuación que tenemos aquí, la ecuación 7.4. Pero cabe resaltar que en nuestro diagrama de bloques, el que vamos a hacer en Simulink, de hecho ya ustedes lo vieron que está aquí. Vamos a borrarlo para ver que no sale con aquí en esta práctica con ustedes. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos la función de transferencia del retenedor de orden 0 en el diagrama de bloques y la función de transferencia de la planta. Pero si notamos, estas funciones se encuentran en el dominio del tiempo continuo, es decir, con la variable S, mientras que el controlador digital, por ser un controlador digital, tiene que estar en el dominio Z. Tomando en cuenta eso, bueno, esto ya es un poco más de teoría, un poco más profundo del diagrama de bloques. La transformación la hace el retenedor, el muestreador y todo eso por el estilo para poder combinar ambas funciones de transferencia en los dos diferentes dominios y poder obtener una respuesta en el dominio del tiempo. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver con el diagrama de bloques, que es la segunda parte de nuestra práctica. En este caso, los archivos que les pedí descargar son estas dos gráficas. Cabe resaltar que estas dos gráficas pertenecen a la misma planta, solo que tienen implementado dos diferentes controladores. Para el controlador A, los requerimientos nos dicen que debemos obtener una respuesta sobreamortiguada, mientras que con el controlador B nosotros debemos obtener una respuesta subamortiguada, es decir, con un pequeño overshoot. Esas son las dos diferencias, pero la planta, la función de transferencia de la planta sigue siendo la misma, que es la que tenemos acá en la parte superior. GDS es una función de transferencia de primer orden. Entonces, para poder ver bien esas gráficas, vamos a abrirlas aquí con MATLAB. Esperen, aquí está. Aquí está la del controlador A y la del controlador B está aquí. Entonces tenemos las dos respuestas a entradas de escalones con los controladores ya implementados. Ahora, ¿por qué nos proporcionan estas gráficas? Porque en estas curvas nosotros podemos poner punteros que nos indicarán ya sea el valor en el eje X, que sería en este caso en el tiempo, en unidades de tiempo, en segundos, mientras que en el eje Y nosotros tenemos la magnitud de la salida, pero esta magnitud ya se encuentra normalizada. ¿Por qué decimos eso? Porque nuestros valores van de 0 a 1, donde 1 representa el 100% del valor final. Ya esto es más sencillo de trabajar porque podremos identificar los porcentajes, por ejemplo, el porcentaje de overshoot que tenemos en la gráfica 2, que es la respuesta
subamortiguada. ¿Ya? Otra cosa a tener en cuenta es el step time de la respuesta de la entrada a escalón, que comienza en 1, lo que va a modificar nuestros tiempos. Va a tener un pequeño desfase. Por ejemplo, en tiempo de estabilización, acá vamos a poner que el tiempo de estabilización es más o menos por aquí, de 3.7 segundos. Perdón, en 3.7 segundos. En 3.7 segundos. La estabilización se da en 3.7 segundos. Pero el tiempo que le tomó estabilizarse no es de 3.7, es más bien de 2.7 segundos por este pequeño step time, este pequeño desfase que tiene nuestra entrada a escalón. ¿Ya? Entonces son pequeños detalles que tenemos que darnos cuenta. Ahora bien, igual que con el otro paralelo, ustedes durante esta práctica, ¿cuál ejercicio desean realizar? Vamos a realizar un controlador para obtener esta respuesta. ¿Cuál controlador quieren diseñar? El que genera la respuesta sobreamortiguada, que es el controlador A, o la que produce la respuesta subamortiguada, que es el controlador B. Por si acaso no les voy a decir cuál hizo el otro paralelo. Entonces, ¿cuál quieren diseñar? Pónganlo en el chat al menos. El más difícil. Los dos. Si alcanzamos, al menos avanzamos el otro, pero estoy casi seguro que solo vamos a poder hacer uno. El más difícil. No podría decirles cuál es el más difícil porque cada tipo de respuesta tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, del controlador A, como les había dicho al inicio, siempre tomamos en cuenta 3 parámetros de desempeño, que son los más importantes: el overshoot, el tiempo de estabilización y el valor de estado estable, el error de estado estable. En este caso, los dos tienen error de estado estable 0. ¿Ya? Tiempo de estabilización se puede determinar claramente en ambos, pero en porcentaje de overshoot, en el controlador A no debe tener overshoot de 0, por lo que no podemos considerar ese índice de desempeño en nuestro diseño, mientras que en el controlador B sí. Pero ¿qué otro índice de desempeño no determinamos aquí? Pero se puede determinar en el diseño del controlador. El otro índice de desempeño, bueno, no tanto índice de desempeño, sino un valor como tal, una constante como tal para nuestro controlador, va a ser la constante de amortiguamiento zeta. En ambos casos los tenemos que considerar. Entonces, no podría decirles cuál es más difícil de diseñar, porque ambos tienen lo suyo. Entonces, bueno, Una pregunta. sí. En el primero el overshoot sería 0, ¿verdad? Y el tiempo de estabilización sería el tiempo que está mostrando menos 1, ¿verdad? Sí, ese sería. Esas serían 2 condiciones, por ejemplo. Ajá, serían 2 condiciones. Pero tomar en cuenta que en el controlador, bueno, es que eso es algo más del diseño del controlador. Cuando nosotros diseñamos un controlador de este tipo, la curva en el CISO Tool que se va a hacer del tiempo de estabilización no va a ser una curva como tal, va a ser simplemente una raya. Eso puede dificultar o facilitar el diseño del controlador. No podemos saber a ciencia cierta, porque también depende de, bueno, el tipo de controlador que vamos a hacer es un control PID o una de sus variantes. A ver, dice el A, el B, el A. Cualquiera. Yo Bueno, creo que la ya, vamos a hacer el de literal A. Entonces, el de literal B, si es que alcanzamos a hacer algo, lo realizamos, si no, va a quedar para el desarrollo de su práctica como tal. Entonces, vamos con el literal A. El controlador A, perdón. ¿Qué podemos identificar aquí? Bueno, como ya les había mencionado,
porcentaje de overshoot, directamente identificamos que es igual a 0. Tiempo de estabilización. ¿Cómo se definía este tiempo de estabilización? Se definía como el tiempo que le toma llegar de un estado estable al siguiente en una franja del valor final del 2%. Aquí viene la facilidad de que las gráficas estén normalizadas. Mi 100% es la unidad, es 1. ¿Cuánto sería una franja del 2% alrededor del valor final? Una franja del 2% sería... 98. Ajá, sería por debajo 0.98 y por encima de 1.02. Por lo que en el caso del controlador B, la franja también se considera por encima. Hay que ver cuál es el valor. Pero en este caso, la franja simplemente por el valor inferior a la unidad, al 100%. Entonces, ubicamos nuestro cursor hasta llegar a 0.98. Ya, le voy a dejar ahí. Creo que es lo más exacto que puedo llegar con el mouse. Tenemos de valor de la salida del 0,9801. Es decir, del 98.01% del valor final. Y podemos notar aquí el tiempo de estabilización. ¿Ya? El tiempo en el que se estabiliza es de 2.98 segundos. Pero el tiempo de estabilización, el tiempo que recorrió entre los dos estados estables es de 2.98 que está aquí, menos el step time, que es el punto en el tiempo en el que comenzó el transiente, que es aquí en t igual a 1. Entonces sería 2.98 menos un segundo. El tiempo de estabilización es de 1.98. Ya vamos a anotar eso por aquí. De hecho, lo voy a escribir en el chat. Tiempo de estabilización es de 1.98 segundos. Para dejarlo claro, el porcentaje de overshoot también lo voy a escribir en el chat, es del 0%. ¿Ya? Vamos a dejar esta gráfica por aquí y vamos a empezar. Entonces, ya sabemos un par de parámetros que necesitamos en nuestro diseño del controlador. Vamos a ingresar la función de transferencia de nuestra planta. ¿Ya? ¿Cuál es la función de transferencia? Es la que tenemos aquí. Está dada en el dominio S, dominio del tiempo, así que vamos a ingresarla de la misma forma. GDS va a ser igual al TF tenemos 10 aquí, 1 y 10. ¿Ya? Vamos a imprimirla por consola para confirmar de que la función de transferencia es la correcta. ¿Ya? 10 sobre S más 10. Vamos a ver, 10 sobre S más 10 es la ecuación correcta. Ahora bien, al diseñar un controlador en el dominio del tiempo discreto, es decir, en el dominio Z, nosotros tenemos que transformar la función de transferencia analíticamente a una función de transferencia en el dominio discreto. ¿Cómo realizamos eso? Para eso nosotros vamos a ponerle un nuevo nombre a esa función discreta. Vamos a convertirla. Para eso el comando que necesitamos es C2D o Continuous to Discrete. Y necesitamos aquí 3 parámetros. El primer parámetro es la función de transferencia como tal que deseamos convertir, que es GS. El tiempo de muestreo con el que vamos a hacer la conversión. En este caso, el tiempo de muestreo se especifica por aquí. Estoy seguro que estaba por aquí. Aquí está, de 0.1 segundos. 0.1. Ese es el tiempo de muestreo. Y finalmente, el último parámetro que debemos configurar es el tipo de retenedor que vamos a usar para la transformación. Y en este caso, el retenedor es simplemente un ZOH o un retenedor de orden 0. Esa sería nuestra transformación. Y nuestra función de transferencia
que obtenemos es la que tenemos aquí. Como podemos ver, es una función de transferencia parecida a la que estaba en el dominio del tiempo continuo. Es una ganancia directa y un polo. ¿Ya? Entonces ya realizamos la conversión. Ya hemos realizado el paso número 1, que es ingresar la función de transferencia de la planta y obtener el equivalente discreto con el retenedor de orden 0 y el tiempo de muestreo solicitado. Es esta función de transferencia. Y de hecho, esa es nuestra primera captura que debemos adjuntar a nuestro reporte. Vamos aquí, aquí está. GDZ, función de transferencia. En este caso, pueden realizar captura de pantalla aquí a lo que se imprime por consola, no hay ningún problema. Eso sí, en la captura tiene que estar especificado este tiempo de muestreo. ¿Ya? Esa sería su primera captura para el informe. Iría aquí en la parte de aquí. Ahora, para este tipo de, para esta función de transferencia, nosotros tenemos que graficar la respuesta escalón, mostrando las características, el índice de desempeño que tendría este controlador. Perdón, esta función de transferencia sin controlador. Para eso, vamos a usar ahí ya SISOTool. SISOTool de nuestra función de transferencia GDZ, nuestra función discreta. Entonces, SISOTool va a reconocer automáticamente que se trata de una función discreta y va a hacer las correspondencias del plano S al plano Z, las va a hacer automáticamente. Así que cuando se grafique el lugar geométrico de las raíces, obtendremos el plano polar Z, ya con el círculo unitario que es el límite entre la estabilidad e inestabilidad. Entonces esperemos a que salga la ventana de SISOTool, ya la tenemos aquí. ¿Ya? Esperemos a que se carguen las gráficas y nuestra primera captura va a ser la respuesta de nuestra entrada escalón, mostrando los índices de desempeño. O las características, en este caso dice nuestro formato de report. Ya tenemos aquí el LGR. Como pueden ver, al ser una función de transferencia con un polo, solo tenemos un LGR sobre el eje real que está aquí. Ya acomodamos un poco, borramos lo que es respuesta en frecuencia, reacomodamos un poco y ya tenemos aquí. Como pueden ver, el eje R el polo solo lo podemos desplazar por el eje real. No está de más comprobar que los bloques F, C y H son funciones de transferencia con valor igual a 1. Entonces, nuestra primera captura va a ser nuestra respuesta de entrada a escalón, que es esta que está aquí. ¿Ya? Podemos mostrar las características, el sobrepico, el tiempo de estabilización, el tiempo qué raro que se ponga ahí el punto. Y bueno, vamos a poner el valor de estado estable. En este caso, el valor de estado estable, el valor es de 0.5. Y vemos que la respuesta que se espera es también del 0.5 para este experimento en SISOTool. Es decir, que el valor final que deberíamos obtener es 0.5 según nuestra entrada de escalón. Y vemos que la respuesta, la salida de nuestro sistema,
en efecto es del 0.5. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos viendo que el error de estado estable el error de estado estable es 0. ¿Ya? Así que ese parámetro ya se cumple desde el inicio con la función de transferencia original. ¿Qué pasa con el tiempo de estabilización? Vemos que es de 0,25 segundos. ¿Cuánto era el tiempo de estabilización de nuestro controlador al que debía tener nuestro controlador A? Era de 1.98, casi 2 segundos. ¿Ya? Entonces vemos que el tiempo de estabilización está por debajo del requerido. Y en cuanto a porcentaje de overshoot, bueno, nuestro porcentaje debía ser 0 y vemos que nuestro porcentaje para la planta sin controlador es del 26.4%. ¿Ya? Entonces debemos implementar un controlador y corregir la respuesta de nuestro sistema. Entonces nuestra captura de pantalla para nuestra respuesta escalón mostrando características es aquí sin controlador. Entonces sería captura de esta respuesta, mostrando características. Vamos ahora con nuestro LGR. ¿Cuáles son los índices de desempeño que podemos agregar aquí? Vamos aquí, clic derecho, requerimientos de diseño, nuevo, y la ventana, no me parece, ahí está. Los parámetros que podemos ingresar, bueno, por defecto está el tiempo de estabilización. En nuestro caso era de 1.98 segundos. Vamos a ver que se va a graficar una curva. Entonces, nuestro polo en este caso, o polos, dependiendo del tipo de respuesta que tengamos y el tipo de controlador, deben estar ubicados en este círculo, en esta circunferencia. Como pueden ver, está dentro del círculo unitario, que está más externo, por lo que la respuesta va a ser estable. Por eso el tiempo de estabilización como tal. Entonces vamos a mover este polo y vamos a ver la respuesta. Podemos ver que el tiempo de estabilización en este caso es de 1.91 segundos. Es bastante cercano al tiempo de estabilización requerido de 1.98, pero el porcentaje de overshoot varía enormemente. En este caso es del 81.9%. ¿Ya? Mientras que nosotros requerimos una respuesta sobreamortiguada, es decir, que no tenga este porcentaje de overshoot o sea igual a 0. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo pusiste el círculo? Disculpa. Ya, vamos a... Aquí en nuestro LGR le damos clic derecho y vamos aquí a requerimientos de diseño. Le damos clic a nuevo. Aquí ya está configurado el parámetro de diseño de tiempo de estabilización. Y lo único que hago es ingresar el tiempo de estabilización requerido, que en este caso, para nosotros, el controlador A es de 1.98. Esos datos se encuentran en el chat de aquí de la reunión de Zoom. Le damos clic en OK y aparece el círculo. Este círculo nos indica que para polos ubicados sobre este círculo, sobre esta curva, el tiempo de estabilización va a ser de 1.98. Bueno, en este caso no es exactamente 1.98. Esto se debe a la precisión que tenemos aquí con nuestro cursor. ¿Ya? ¿Qué otro parámetro y qué otro índice de desempeño teníamos ya? ¿Qué otro índice de desempeño ya teníamos determinado? Era el porcentaje de overshoot. Pero ahora, vamos aquí a porcentaje de overshoot y verán lo que ocurre cuando ponemos 0. ¿Ya? Esto es justamente lo que les decía.
Tal vez en el otro controlador hubiera sido más Hay sencillo. otro capture. Hay que hacer otra capture en la primera parte de settle time. Eh, La parte- captura. sí, Aquí. en la primera. Ya, aquí hay que hacer captura, pero cuando tengas todos tus índices de desempeño ya determinados. En ese caso solo teníamos recién uno configurado, que era el tiempo de estabilización. Oh, ya. Entonces nos faltaba el porcentaje de overshoot y de hecho podemos determinar más parámetros, más índices de desempeño. ¿Ya? Entonces, aún no he realizado la captura. ¿Ya? Entonces, por eso no he realizado la captura aún. Y bueno, lo que les iba a mencionar era que si nosotros requiriéramos una respuesta con overshoot, es decir, con porcentaje, con sobrenivel porcentual, esta recta que está aquí se hubiera transformado en una especie de cariode. Es con forma de corazón más o menos, que sale aquí de nuestro origen y termina aquí en el límite entre el círculo de estabilización, el círculo unitario y nuestro eje real positivo. Ya hubiera sido una cardioide ahí, más o menos. De hecho, vamos a mostrarlo. Voy a poner un porcentaje de overshoot del 10% para que notemos este efecto. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Esto hubiera sido para el segundo controlador. Ahora, un momento. Ya, esto hubiera sido para el segundo controlador. Ahora, ¿por qué en antes les decía que no les puedo decir cuál controlador hubiera sido más complejo? Porque, por ejemplo, aquí, la complicación para el controlador B hubiera estado en obtener unos ceros que me generen un punto de choque que hagan que los polos se ubiquen justamente en estos dos puntos, en la intersección de estas dos curvas. Lo complicado estaba hallar los ceros, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa con el controlador A? Vamos a poner aquí el índice de desempeño 0. 0. ¿Ya? ¿Cuál es lo complicado aquí? Lo complicado aquí es obtener un tipo de respuesta que me haga tener los dos polos, me haga tener dos polos, de hecho, dos polos, al menos dos polos, justamente en esta intersección. Aquí lo complicado no es ubicar los polos aquí en este eje. Aquí lo complicado es ubicarlos en el mismo lugar, al menos dos polos, si es que nuestro controlador me genera más de dos polos. Y aparte tengo que asegurarme que la relevancia de un tercer o cuarto polo esté lo suficientemente cerca del origen para que no tenga relevancia. Es lo que nosotros en sistemas de control tratábamos como polos rápidos y polos lentos. Los polos lentos tienen más relevancia que los polos rápidos, ¿ya? Porque están más cerca de el eje imaginario, que es el límite entre estabilidad e inestabilidad. De la misma forma aquí, si los polos se encuentran más cerca del círculo unitario, van a tener más relevancia, mientras que si están más cerca del origen, van a tener menos relevancia, menos efecto. Y ahí podríamos hacer ese pequeño hack de que si el polo estaba al menos 10 veces en magnitud alejado que el polo más, el polo más lento, no tenía efecto. ¿Ya? Eso lo hacíamos en sistemas de control. Aquí más o menos ocurre lo mismo. Si nosotros implementamos un controlador que me genere en total 3 polos, lo complicado aquí está poner 2 polos justamente en la intersección y que el tercer polo se encuentre lo suficientemente cerca del círculo unitario. Ahí está lo complejo. Mientras que si generamos un controlador con 2 polos, lo complicado va a estar hacer que
ambos polos se encuentren aquí o que generemos un punto de choque justamente aquí. ¿Ya? Entonces cada controlador tenía su complejidad debido al tipo de respuesta y a los requerimientos que teníamos. Entonces, como pueden ver, no es que un controlador era más complejo que el otro, es que ambos tienen una parte que los hace complicados en su diseño, ¿ya? Pero vamos a ver aquí que siguiendo los pasos de nuestra guía, podemos obtener una respuesta que se apegue lo más posible a nuestros parámetros. Entonces, para empezar, aquí no tenemos el controlador implementado. ¿Qué pasa con mi LGR? Mi LGR ni siquiera cruza por mi punto de diseño, el punto que yo requiero para el diseño. De hecho, solo llega hasta aquí. Físicamente, mi función de transferencia no puede tener polos ubicados aquí, solo variando la ganancia. Yo tengo que aplicar un controlador que, aparte de variar la ganancia, me varíe también el número de polos en este caso. Vamos a ver qué tipo de respuesta tenemos aquí. Tenemos 0,39 segundos. Nuestro requerimiento es de 1.98. Vemos que aún estamos lejos. Sin embargo, el porcentaje de overshoot por ahí ya se hizo 0. Entonces, ya nuestra captura de pantalla vendría a ser este LGR con los dos parámetros. El primer parámetro es el tiempo de estabilización, que es este círculo, bueno, este óvalo, que se ve aquí. Y mi segundo requerimiento de diseño es el porcentaje de overshoot, que es esta recta, que se encuentra sobre el eje real positivo. ¿Ya? Esta sería la captura que yo adjuntaría aquí, LGR con requerimientos de diseño. Entonces, aquí índices de desempeño obtenidos en la gráfica, el que tienen que poner aquí en el literal A. Pueden tomarle captura aquí a nuestras curvas, pero nuestras curvas de requerimientos de diseño, pero serían a estas ventanas. Porcentaje de overshoot 0. Y bueno, al otro cuadro de diálogo donde tenemos el tiempo de estabilización de 1.98. Aquí están sobrepuestas ambas gráficas, por eso no puedo seleccionar la otra. Esos serían sus índices de desempeño. Y pueden identificar el punto al que deben ubicar los polos, que es este que está aquí, la intersección, aquí en la parte derecha. Esa sería su captura justamente aquí, donde dice índices de desempeño obtenidos de la gráfica. Ah, perdón, eso no es. Los índices de desempeño serían los que tienen acá, justamente estos. Aquí tengo, bueno, solo tendrían que adjuntar captura de esto y de este pequeño punto. Ya, esta es la captura que va aquí. El índice de desempeño por ahora es el tiempo de estabilización, es el único que pueden determinar con estos cursores. De ahí el overshoot se sobreentiende que es 0 directamente. ¿Ya? Su LGR captura y ahora vamos a ver qué más necesitamos. Función de transferencia del controlador ya como tal. Entonces, para esto nos dirigimos a la guía de nuestra práctica. Como les había dicho antes, el controlador que vamos a implementar es un controlador PID o alguna de sus variantes. ¿Ya? Yo puedo implementar en este caso ya sea un PI, un PD o un PID directamente. Pero vamos a analizar la gráfica, la ecuación de mi controlador. Esta es la función de transferencia como tal. Vemos que
estos valores que se encuentran acompañando al valor cuadrático del numerador y al valor lineal y también al término independiente pueden variar. Estos dependen de las constantes de mi controlador, de mi PID, ya sea la constante proporcional, integral o diferencial. Dependen de las tres, por lo que no son un valor fijo. Pero lo que quiero que noten es la ubicación de los polos de mi función de transferencia del controlador. Estos no deben variar. Uno es z-1 y el otro es en el origen. Estos no pueden cambiarse. Si resulta que yo implemento un controlador cuya función de transferencia tiene polos en una ubicación diferente a la que se muestra aquí, no es un controlador PID, es un controlador diseñado por lugar geométrico de las raíces. Así de simple. Entonces, para eso, bueno, en lo personal yo siempre implemento lo que es un controlador PI primero, para ver si obtengo una respuesta al menos cercana a lo que estoy buscando. Entonces, si yo voy a implementar un controlador PI con parte proporcional e integral, yo la parte derivativa no la tomo en cuenta. Esta constante KD es 0, por lo que esta parte de K también se vuelve 0. ¿Cuál sería la función de transferencia de un controlador PI? Tenemos que trabajar un poco esa ecuación. Bueno, en la parte, en el denominador, lo que es los polos, queda z a la menos 1, simplemente z a la menos 1, y en la parte superior tenemos Kp más Ki multiplicado por z. Esto menos Kp. Esta sería la función de transferencia de mi controlador PI. Es una variante del controlador PID. Entonces yo primero voy a probar este tipo de controlador. Vamos a SysOtool. Ya voy a dejar esa función de transferencia ahí escrita. Y nos vamos al bloque C de nuestro controlador. Vemos que, bueno, variamos un poco el valor, la ubicación del polo que ya teníamos, por eso se ha cambiado el valor. Damos doble clic y se nos tiene que abrir una ventana donde podemos modificar la función de transferencia de nuestro controlador. En este caso, a mí todavía no se me abre la ventana. A ver. No, todavía no. Aquí está. Aquí está la ventana que se les debe abrir cuando dan doble clic aquí al controlador C. Entonces, yo aquí puedo variar la ganancia directa y agregar polos o ceros. En este caso, ¿yo qué es lo que debo agregar para implementar un controlador PI? Siguiendo este formato de función de transferencia. Yo tengo que agregar un polo con la ubicación del polo en z igual a 1. Entonces agrego un polo y la ubicación aquí la modifico a 1. Puedo ir comprobando cómo se modifica la función de transferencia en la parte inferior izquierda. Aquí vemos que ya agregué el polo. Y como podemos ver, al darle esta ubicación se configura directamente como un integrador. ¿Ya? Pero ahora, siguiendo con la función de transferencia que hemos obtenido aquí, mediante un poco de álgebra, vemos que tenemos que agregar un 0. Pero la ubicación aquí ya no es una ubicación constante, no es predeterminada. Depende de la constante Kp. Así que vamos a agregar el 0
y este 0 podemos modificar la ubicación. Y vemos cómo se va modificando aquí. Ya voy a borrar esta función de transferencia porque ya no necesitamos. Podemos ver cómo se ha modificado nuestro LGR. Como pueden ver aquí. Aquí ya está agregado el 0. Está entre mi curva de tiempo de estabilización y mi círculo unitario. Aquí está el 0. Mientras que por acá ya se agregó el otro polo. ¿Ya? Entonces, la trayectoria de las raíces podemos ver que aún no cumple. Porque este polo que está aquí no se puede desplazar para acá, para la parte derecha. Porque nosotros necesitamos que ambos polos se ubiquen en la intersección y vemos que solo avanza hasta el valor de 0.4 más o menos. Entonces, ¿cómo podemos ir modificando? Pues tenemos que ir tanteando ahí los valores. En este caso, yo voy a cambiar la ubicación de este polo. De este 0, perdón. Lo voy a poner en 0.5 a ver qué pasa. Perdón, eran en menos 0.5. ¿Ya? Entonces podemos ver ahí cómo se ha modificado. Vemos que ahora la trayectoria de las raíces comprende que mis polos sean raíces complejas conjugadas y tienen un punto de choque. Ahí está lo que les mencionaba al inicio del diseño de este controlador. ¿Nosotros qué necesitábamos? Necesitábamos, en este caso, en particular, un punto de choque que se ubique justamente en la intersección de mis dos curvas. ¿Ya? Entonces veo que ya voy por buen camino. Vamos ahora a modificar la ubicación de mi 0, pero acá en Sysotool, en el LGR. Entonces estoy moviendo el 0 hacia la parte izquierda. Veo que mi punto de choque parece que se ha desplazado a la izquierda también. Así que ese movimiento del 0 no me conviene. Voy a desplazarlo hacia la derecha ahora. Esperemos a que reaccione un momento. Ahí reaccionó. Bien, vamos a ubicarlo más acá. Más a la derecha. Bien, parece que el punto de choque no se modifica moviendo el 0. No, parece que el punto de choque no se modifica. Voy a moverlo por acá. Esperemos a que reaccione mi computadora. Ya, efectivamente el punto de choque no se mueve. Probablemente eso lo hubiéramos podido notar al seguir los pasos que conocíamos en sistemas de control para el diseño de controladores usando LGR. Entonces vemos que como tal, usando un controlador PI no es suficiente. Probablemente para el otro controlador sí puedan realizarlo con un controlador PI simplemente, pero en este caso no. Entonces vamos a implementar como tal un PID. Vamos a nuestra función de transferencia. Vemos que necesitamos para mi función de transferencia de un PID dos polos, uno ubicado en z igual a 1 y otro ubicado en el origen, dos polos. Entonces vamos aquí a mi función de transferencia, vamos a C. ¿Y qué es lo que tenemos agregado? Por el momento solo tenemos agregado un integrador que es el polo en z igual a 1, que es este que está aquí. Entonces vamos a agregar otro polo. Y la ubicación de este polo va a ser en 0. Ya hay. Ahí está. Ya tenemos agregado el integrador
que es z-1, y el polo ubicado en el origen. Veamos cómo se ha modificado. Vemos que por ahí tenemos un par de problemas todavía, pero aún no hemos terminado con el PID. Vamos a nuestra guía de la práctica. ¿Qué tenemos en el numerador? Nosotros tenemos un polinomio cuadrático. Un polinomio cuadrático que solo lo podemos obtener mediante dos ceros. Es decir, esto se puede factorizar como dos ceros independientes. Entonces vamos aquí. Nos falta un 0 por agregar. Entonces agregamos un 0. Y bueno, la ubicación ahí es un tanto irrelevante hasta que veamos nuestra gráfica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vemos que el LGR se ha modificado más o menos como estaba inicialmente. Vemos que el punto de choque ahora se ha desplazado a esta parte que está aquí, a mi polo que está en el origen y al polo que era de mi propia función de transferencia. Entonces voy a mover este 0 por acá a ver qué sucede. Ya, entonces vemos que el punto de choque ha vuelto a donde estaba inicialmente. Vamos a modificar aquí la ubicación del otro 0, a ver qué sucede. Recordar que la ubicación de estos polos que tenemos aquí, el integrador y el otro polo, no los podemos modificar por la ecuación como tal de la función de transferencia de nuestro PID. El PID requiere que estos polos estén en esa ubicación exacta. Entonces, volvamos aquí. Vemos que aún no, los polos aún no se ubican. No se pueden ubicar, el LGR no se puede ubicar en nuestra intersección. Entonces, aquí es donde tenemos que ser un poco creativos con la ubicación de estos ceros. En este caso lo voy a poner aquí. Entonces vemos ahí la trayectoria que tienen ahí. Yo sé que el 0 ahora está ubicado en una región inestable, pero si recordamos un poco, lo que en realidad nos preocupa para la estabilidad es la ubicación de los polos. La ubicación de los ceros en partes inestables, ya vamos a ver qué es lo que ocurre, al menos en este caso, con la gráfica. De hecho, aquí no lo podemos ver, pero ya me doy una idea de lo que va a ocurrir. Entonces, vamos a mover estos polos. Aquí movemos la ganancia del controlador y vamos a moverlo justamente aquí al punto de choque. Entonces, ahí ya están más o menos en el punto de choque, en la intersección, que es donde queremos tener los dos polos. Ahora tenemos que analizar el tercer polo. ¿Recuerdan lo que les dije de que si salía un tercer o cuarto polo en nuestra función de transferencia, nosotros tenemos que ver qué influencia tiene dicho polo, el tercer polo, en mis dos primeros polos, en mis polos más importantes. La relevancia que tiene dicho polo. Y vemos que parece que está cerca del origen. Aún está bastante cerca del origen, por lo que parece que no va a tener mucha importancia en la respuesta escalón que obtengamos. Así que por el momento lo vamos a dejar ahí. De hecho, incluso podemos mover este 0 y vemos que el polo que está aquí se mueve más hacia el origen. Entonces, para que tenga aún menos relevancia, vamos a mover ese 0. Y bueno, ahí ya está lo suficientemente cerca de el origen, así que lo voy a dejar ahí en este caso. Pero veo que se ha movido un poco mi LGR, ya no se encuentra en la intersección. Entonces voy a mover mi segundo polo y veo que mientras más a la derecha lo muevo,
se va alejando de mi punto de choque, así que me conviene acercarlo hacia la izquierda. Veo ahí que el punto de choque se va cerrando un poco. Ya, ahí parece que está un poco cercano. Ahí no mucho. Ahí. Ya. Muevo mis polos. Y analizo un poco. Veo que todavía hay un poco de discrepancia entre el punto de choque. Ahí. Ahí parece que vamos a tener... Ahí están. Los dos polos ubicados en la intersección de mis dos curvas. Nosotros esperaríamos que mi respuesta ya cumpla con los parámetros o al menos se haya acercado lo suficiente. Vamos a comprobarlo. Entonces, porcentaje de overshoot 0%, mientras que el tiempo de estabilización es de 3.2 segundos. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Aquí es donde se ve afectado lo que es ese cero inestable que les mencionaba. Como primera característica, el tiempo de estabilización se retrasa. Vemos que ha aumentado. Pues probablemente si no tuviéramos ese cero inestable, hubiéramos obtenido los casi 2 segundos de tiempo de estabilización que requiere nuestra solución. Como segunda característica de ese cero inestable tenemos podríamos llamarlo overshoot a valores negativos. ¿Ya? Se va a valores cero. Para ciertos sistemas físicos esto no es posible. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con una planta de nivel de agua, estos valores negativos no hubieran sido posibles, por lo que se hubiera quedado en cero. ¿Y qué es lo que hubiéramos tenido ahí? Hubiéramos obtenido simplemente un delay. ¿Ya? En este caso, bueno, mis requerimientos, uno ya lo cumple a cabalidad, mientras, de hecho, vamos a ver valor final 1, entonces cumple también. ¿Qué nos falta corregir? Nos falta corregir el tiempo de estabilización. Uy. ¿Ya? Para eso tenemos que hacer más rápida nuestra respuesta. Voy a moverlo hacia la derecha. Para mover el punto de choque. Vamos a ubicarlo ahí en el punto de choque y veamos lo que sucede. Bueno, está más o menos en el punto de choque. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha sucedido? Al nosotros mover el punto de choque hacia la izquierda, hemos reducido un poco nuestro tiempo de estabilización. El overshoot sigue siendo 0. De hecho, ya ni siquiera aparece la característica porque ya directamente es 0. Entonces vamos a moverlo un poco más. El punto de choque hacia la izquierda. Entonces, como pueden apreciar, no siempre tenemos que estar ubicados precisamente en la intersección para cumplir dos parámetros. Ahora ya les voy a decir el resto de parámetros que debemos en teoría cumplir, pero va a ser muy difícil realizarlo. Entonces tenemos 2.62. Al parecer vamos por buen camino. Vamos a mover esto un poco más. $2.37, ya nos acercamos bastante. $2.11 y vemos que este overshoot, digámoslo así, negativo se va haciendo también más pequeño.
Así que por ahí vamos, estamos corrigiendo dos problemas que teníamos. Así que sigamos trabajando ahí. 2.02. Bueno, ahí parece que ya está. Nuestra solución 1.98 de chiripa me salió exactamente igual el tiempo de estabilización, valor final y bueno, sobre nivel porcentual no nos aparece la característica debido a que no hay. Pero como les decía, debido a ese debido a ese cero inestable, tenemos, digamos, un overshoot negativo por acá en la parte inicial, lo que se traduce para ciertos sistemas físicos donde estos valores negativos no son posibles, se traduce a simplemente un delay. Entonces, esta sería ya nuestra solución, nuestro controlador implementado para obtener estos dos, bueno, en realidad no son dos, son tres índices de desempeño. Tenemos overshoot de 0, no tenemos por ningún lado overshoot, error de estado estable 0 y también tenemos un tiempo de estabilización de 1.98. Captura de la respuesta escalón con los índices de desempeño. Aquí en la parte inferior sería nuestra captura justamente aquí, mostrando estos dos cuadros de diálogo con el error de estado estacionario y mi tiempo de estabilización. También me parece que por aquí hay que hacerle captura aquí a LGR con requerimientos de diseño marcados. En realidad para esa captura solo es necesario graficar aquí el círculo del tiempo de estabilización y esta recta de overshoot 0. No es necesario ya tener aquí la respuesta, pero sería bueno que la adjuntaran ya con la solución, con el LGR de la solución, ¿ya? Entonces, por aquí vamos notando un pequeño problema que tenemos. No, de hecho no es un problema. Los valores del compensador. Ya a eso vamos, justamente a eso vamos, porque ustedes tienen que especificar estos valores del controlador PID, ¿ya? Del controlador PID siguiendo este formato de la ecuación 7.4, ¿ya? Entonces, bueno, capturas aquí de su solución en LGR y solución del step time. Ahora necesitamos la solución de forma analítica, que es nuestra función de transferencia C, nuestro controlador C, ¿ya? Que es este. Lo tenemos que ingresar aquí a MATLAB, a nuestro controlador. Lo pueden ingresar por códigos o lo pueden exportar aquí con este botón en el menú, exportar. Aquí y le dan un check a C, exportar, y lo tendrán aquí ya en el workspace, aquí en C, MATLAB. Le pueden dar aquí en el command Windows C y aquí está su función de transferencia. Este es nuestro controlador PID, solo que se encuentra un poco factorizado. Tenemos dos binomios y una ganancia como tal. Entonces, nosotros tenemos que llegar a este formato para nuestra función de transferencia del PID. ¿Ya? Entonces, para eso voy a escribir por aquí la función de transferencia de nuestro controlador a la que debemos llegar. Tenemos z por z menos 1. ¿Ya? Y en lo que es el numerador tenemos PD, PD. Tenemos KI
más KD más KP. Esto multiplicado por Z cuadrado. Menos KP más KI, perdón, KD por Z y finalmente tenemos más KD. Esa era nuestra función de transferencia. Espero no haber cometido errores. Lo voy a comprobar ahora. KP, KD, KP, KD, KD. Sí, es la ecuación correcta. Entonces yo debo expresar mi controlador de la solución en este formato que tengo en la parte derecha. Para eso hay que trabajar un poco también nuestra ecuación. Entonces, el denominador queda exactamente igual y vemos que tiene el mismo formato. Un polo en el origen y un polo integrador que es z-1. Pero lo que nos interesa es el numerador como tal. Queda z cuadrado multiplicado por menos 0.10. Bueno, para hacerlo un poco más rápido voy a redondear 0.11. Tenemos 0,1286 menos 1.951 multiplicado por menos 0,10845. Esto me da un valor positivo Z multiplicado por 0,2. Voy a ponerle. Estoy redondeando las cifras. Ustedes, por favor, pongan valores un poco más exactos. Entonces 0,1286 por menos 1.951 y eso multiplicado por menos 0,10845. Ya, el término independiente aquí me queda 0,03 redondear. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que hacer las semejanzas. Tengo mi término Vamos a cambiar de color. Tengo mi término independiente, que es este, 0,03. Este 0,03 corresponde a KD, la constante derivativa. Entonces, adjunto en mi reporte, KD es 0,03. Parte integral. ¿Dónde tengo la parte integral? La tengo aquí mezclada con la parte proporcional y derivativa, así que la voy a dejar ahí en stand-by. Vamos con la parte proporcional. La parte proporcional se encuentra ubicada justamente aquí en el término lineal y está conformada por menos KP menos KD. KD ya conocemos el valor, entonces sería menos 0.2 menos 0.03. Aquí me daría un valor de KP de menos 0.023. No es 0.23, es 23. A ver, déjenme comprobarlo. Sí. Sí, me da el valor. Sí, todo concuerda. Entonces mi valor de KP sería de menos 0.23. Lo obtuve de este término que está aquí, del término, la constante que acompaña al término lineal. Y a esta semejanza que tengo aquí. Y finalmente, mi constante KI la determino con este valor que está aquí, menos 0.11, que resulta ser la suma de KI más KP más KD. ¿Ya? Entonces,
quiero obtener KI menos 0.11 menos 0.03 más 0.23. Esto me da un valor de KI de 0.09. 0.09. Positivo y KP es el único que me salió negativo. Estos son los parámetros del controlador PID que yo obtuve mediante SISOTOOL. Aquí está la función de transferencia. Desglosando un poco los valores en este formato que tengo aquí, me dan los valores KI, KP, KI, KD que hemos anotado en nuestro informe. Entonces, como pueden ver, era muy necesario que tengamos en el denominador como polos de este controlador un polo en el origen y un integrador. Tienen que seguir el mismo formato. Si no hubiéramos puesto los polos en esas ubicaciones, el controlador no hubiera sido un controlador PID, por lo que no hubiera sido posible hacer esta deducción. Ya tengo aquí mis valores. Vemos que el controlador implementado como tal es un controlador PID. Y esa sería la parte de SISOTOOL. Ya hemos diseñado nuestro controlador. Ya, bueno, esta captura ya explicamos cuál era, esta también. La función de transferencia del controlador, pueden poner la captura de esta pequeña parte que está aquí en el Command Windows al imprimir C. La pueden poner así sin desglosar en el controlador PID, no hay ningún problema. Sigue siendo el mismo controlador. Eso sí, estos parámetros los tienen que ir calculando. Entonces, como ya les había dicho, usualmente yo implemento controladores PI primero y ver si mi respuesta que obtengo es la requerida, si no, ya implemento directamente el controlador PID. Es más o menos el procedimiento que se usa en LGR, en controladores diseñados por lugar geométrico de las raíces. ¿Cuál es el primer paso? Comprobar si con una variación de ganancia se obtiene la ubicación de los polos deseada. Si eso no basta, ahí ya se agregan polos o ceros a conveniencia para obtener la función, la ecuación característica deseada, que me ubica los polos en el lugar donde yo obtengo mis parámetros de desempeño que yo deseo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el diseño del controlador fue netamente gráfico. Si hubiéramos realizado el cálculo con las ecuaciones que tenemos acá, probablemente hubiéramos con estas ecuaciones, la ecuación 7.1, 7.2, de hecho aquí faltan unas cuantas ecuaciones, pero si hubiéramos hecho el diseño con ecuaciones y siguiendo el formato de un controlador PID, probablemente hubiéramos llegado a una respuesta muy aproximada a la que hemos obtenido. Entonces, eso en cuanto a la parte de SISOTOOL. Ahora, para comprobar de que en verdad funciona nuestro controlador, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que probarlo en diagrama de bloques, en Simulink. Y ese es justamente los pasos 7 al 6 al 11. ¿Ya? Aquí nos dice llenar unas tablas. Ya. Entonces, vamos acá, nos saltamos el literal B, vamos a simulación. Esto en diagrama de bloques. Vamos a nuestro archivo de Simulink. Bueno, aquí ya no necesitamos estos cuadros. Voy a dejar abierto por si acaso el SISOTOOL. Voy a cerrar esto. Y acá tengo el Simulink. Vamos a hacer nuestro diagrama de bloques. ¿Qué bloques necesitamos? Siguiendo el formato que tenemos aquí, en la figura 7.1, ¿qué tenemos que agregar? Tenemos que agregar una función de transferencia. FCN, aquí está. Una función de transferencia que va a ser nuestra planta en el dominio S. Esperemos a que se agregue. Ahí está. ¿Qué otra cosa tenemos que agregar? Tenemos que agregar nuestro controlador. Para eso vamos a usar el bloque
de función de transferencia discreta, justamente el que está aquí al lado de mi bloque de función de transferencia continua. ¿Ya? Entonces, ya aquí tenemos nuestra planta, o vamos a cambiar de nombre, planta. Y aquí este es nuestro controlador, que en este caso es un PID. No estamos usando directamente el bloque PID discreto, bueno, para comprobar directamente su controlador diseñado, el diseño de su controlador. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Nos falta una entrada step. Tenemos aquí un bloque de suma para la retroalimentación. Bloque de suma. Un scope para las gráficas. Scope. ¿Qué más nos hace falta? Ah, el retenedor de orden 0. Retenedor de orden 0. En este caso, nosotros vamos a usar 2 retenedores de orden 0. Ya les voy a explicar por qué. Otra salida. Y retroalimentación negativa. Ya, este sería nuestro bloque en primera instancia. Voy a poner otros scope por acá. Uno en la entrada. No, de hecho no, aquí no. Acá saliendo de nuestro controlador. Aquí voy a poner un bloque de un bloque multiplexor para ver la entrada y la salida en una sola gráfica. Tenemos la entrada y la salida. Ya, este sería nuestro diagrama. Vamos a configurarlo. El step en realidad no es tan necesario que lo modifiquen. De hecho, el step time que tienen aquí ya también lo tienen que dejar tal como está. Valor inicial 0, valor final 1 es igual que en nuestra gráfica que tenemos. Ya la cerré. En nuestra gráfica acá. En esta gráfica. El step está normalizado también. Va de 0 a 1 y el step time aquí es 1. Sería bueno que dejen la configuración para que la gráfica salga lo más parecido. Entonces, en cuanto al step, la configuración no la movemos, la dejamos por defecto. ¿Qué pasa con este primer retenedor de orden 0? ¿Por qué aplicamos un segundo retenedor aquí, al inicio de nuestro bloque del controlador? ¿Por qué? Porque la salida aquí de mi bloque de planta es una función continua. Mi bloque step también es una función continua. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía antes de mi controlador discreto? Yo tenía aquí un muestreador. El muestreador, la tarea del muestreo la va a hacer este primer retenedor de orden 0. Para eso, aquí en sample time configuramos el tiempo de muestreo que teníamos de nuestra planta, 0.1. Si recuerdan, acá, justamente acá, para la conversión de esta planta del tiempo continuo al tiempo discreto, usamos un
periodo de muestreo de 0.1. Configuramos igual ese bloque aquí, ese tiempo aquí. De la misma forma en el retenedor 0.1. Y bueno, aquí ya viene la parte que nos interesa, que es la planta y el controlador. Para la planta ingresamos los coeficientes para obtener mi función de transferencia. La original, la que está en el dominio del tiempo. 10 más S más 10. Sí, S más 10. Ya la tengo justamente aquí. Aquí voy a hacer un poco de espacio para ver la función de transferencia completa. Aquí yo tengo que ingresar la función de transferencia de mi controlador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos en el denominador tendríamos de esta forma. A ver. Denominador Z. No, así no era. 0.5 y 0. Sí, justamente aquí veamos el denominador. Yo saco factor común Z y ya tengo un polo en el origen. Y tengo ubicado. Ya aquí también me he equivocado. Menos 1. Ya tengo Z al cuadrado menos Z. Es la forma equivalente de mi Z por Z menos 1. ¿Ya? Es la forma equivalente. Ahora vamos con la parte aquí superior. La forma de ingresar la función de transferencia es de forma polinómica, por lo que deberíamos realizar la operación aquí correspondiente. Para eso voy a poner el bloque aquí. Y mi función, mi bloque aquí. Entonces, mi primer dato sería la ganancia directa, que sería menos 0,10845. La segunda ganancia sería la multiplicación de menos 0,10845 por 0,1286 por menos 1.951. Eso me da 0.0272. Y el tercero, a ver, aquí creo que ya este es el segundo valor. $0,1286 menos 1.951 multiplicado por menos 0,10845. Ya aquí es 0.1976. Ya, de esta forma. Este sería el ingreso de mi ecuación. ¿Por qué? Porque al realizar la multiplicación aquí me va a quedar menos 0.10 por z cuadrado más 0.19 por z más 0.02. Ya me va a quedar de esa forma. De hecho, creo que ya lo habíamos hecho con para determinar KP, KI, KD. Entonces, si está correcto, este sería el ingreso como polinomio. Damos clic en aplicar. No movemos nada de la configuración que tenemos acá. Y bueno, esto ya sería nuestro bloque completado. No sé por qué no aparece. Ya es que está muy grande la función de transferencia. Ya, ahí lo tenemos. Vamos a mover esta recta de esa forma. Tenemos nuestro controlador y nuestra función de transferencia. Voy a bajarle el tiempo de simulación a 5 por si acaso. Y le doy a simular.
Entonces, yo lo que esperaría es tener una respuesta aquí, una gráfica de la salida parecida a la que me daban como requerimiento aquí, a este desempeño. Yo quiero obtener este tipo de gráfica. Entonces, veremos. Ya, ahí simuló. Voy a abrir este scope. Y esto es lo que tenemos. ¿Se parecen? Sí, se parecen un poco. El único problema es ese pequeño pico hacia abajo que tenemos. Por ahí, pero más que eso, cumple con los requerimientos de tiempo de estabilización y no tiene porcentaje de overshoot. Y el error de estado estable al final es 0. ¿Ya? Entonces, nuestro controlador funciona con unos pequeños defectos, sí, pero ya les voy a explicar que en realidad no se puede obtener una respuesta 100% fidedigna. Entonces, ya tenemos esta gráfica. Lo que tenemos que hacer es exportar estos datos al workspace de MATLAB. Para eso debemos configurar el bloque scope. El bloque scope. Le damos al engrane. Login. Y lo exportamos como tipo arreglo. ¿Ya? Esa es la configuración que tenemos que hacer. Entonces, esta es una captura para nuestro reporte. Es la captura de nuestro diagrama de bloques a utilizar. Sería nuestro diagrama de bloques. Además, tenemos la entrada y salida del sistema superpuestas, que es justamente, ya la cerré, esta gráfica que está aquí, pero no tienen que realizar la captura de la gráfica en Simulink, sino que tienen que exportar los datos y darle algo de formato aquí en MATLAB. Ya saben, figure, Gridon y legend, title y esas cosas. Tienen que darle formato. Y esa es la captura que tienen que adjuntar aquí en su reporte. Bueno, esta es para literal B, literal A. Esta es para literal A. El literal B la adjuntan aquí. Ahora, aquí viene algo importante. Las señales de control, que es este segundo scope que yo tengo aquí. Vamos a ver qué curva salió de señal de control. Es la salida de nuestro controlador. Y vemos que es muy parecida a la salida de mi sistema. Ahora, ¿por qué es importante esto? Si esta señal es completamente desproporcionada, vemos que aquí nuestro sistema está normalizado por las entradas y salidas. Está normalizado. Si nosotros hubiéramos obtenido aquí una señal que llega a 10, 20 o 30, esa señal es completamente inaceptable en la vida real. ¿Por qué? Porque la señal de control, la señal que sale de nuestro controlador y entra a nuestra planta es una señal eléctrica usualmente, ya sea de voltaje o de corriente. Entonces, si una señal de control es desproporcionadamente, la magnitud es muy grande y oscilatoria y un par de características indeseables en lo que son señales de control eléctrica, ese controlador esa señal de control puede llegar a dañar nuestro sistema. Puede quemar ciertos componentes eléctricos o electrónicos de nuestro sistema, ya que entra a nuestra planta. Entonces, en la vida real, la señal de control ya es una variable de interés en el diseño de controladores. Aquí en la simulación tal vez no tenga mucha importancia, porque el simulador, aunque trabaja con valores cercanos a la realidad, no se apega a la realidad. Aquí en el simulador no podemos quemar una planta o quemar un motor o cosas por el estilo. Por lo que una señal de control un poco oscilante a veces se acepta como tal, pero en la vida real ese tipo de señales es completamente inaceptable. En este caso, podemos ver que la señal dentro de la normalización se encuentra dentro del rango. No hay ningún problema con eso. Tal vez en la vida real este pico inverso resulte en una corriente o voltaje inverso que sí podría llegar a afectar a nuestros equipos, pero aquí la simulación, bueno, simulación y papel lo aguanta todo, así que es completamente aceptable, ya que las magnitudes no son desproporcionadas. Esta captura también la tienen que los datos exportar a MATLAB, realizar su gráfica,
darle un poco de formato y adjuntarla aquí a su reporte, aquí en señales de control. Ahora aquí viene algo importante, las tablas comparativas. Aquí tenemos que definir los índices de desempeño. Los índices de desempeño obtenidos, por ejemplo, aquí en sobrenivel porcentual era de el 0%. Tiempo de estabilización era de 1.98 segundos. Error de estado estable era del 0%. Y este TP, tiempo pico, bueno, para el caso del literal A no lo podíamos definir, ya que no hay sobrenivel porcentual. Entonces un tiempo pico no lo podemos definir como tal, no es un parámetro importante en este caso. ¿Ya? Más importante en este tipo de respuestas es el tiempo de estabilización o incluso el tiempo de subida, pero en este caso no lo hemos considerado. Así que aquí el punto 2 no lo consideramos. Ahora, los índices de desempeño obtenidos. Para eso necesitamos las gráficas que realicemos en MATLAB. En este caso yo, por debido al tiempo, no las tengo. Las obtenemos aquí mediante cursores, tal vez. Cursores, bueno, medidas, para ahorrarnos un poco de tiempo, porque ya no estamos pasando. Bueno, el error de estado, el sobrenivel porcentual aquí también es del 0%. El tiempo de estabilización también nos dio 1.98 segundos. Y el error de estado estable es de 0%. Esos son los valores que obtuvimos nosotros en nuestra simulación. El porcentaje de error aquí es del 0%. ¿Por qué? Porque obtuvimos exactamente el índice de desempeño. Aquí no lo podemos definir. Acá es del 0% porque obtuvimos un tiempo de estabilización. Y exactamente igual, bueno, eso lo tendríamos que comprobar aquí con nuestra gráfica. ¿Ya? Y el error de estado estable del 0%. Estos son los tres parámetros que debemos tratar de cumplir. De hecho, aquí ustedes pueden ver, bueno, con el otro curso nosotros hicimos la gráfica de literal B, el segundo controlador, y pueden notar algo. El error aquí me salió extremadamente alto. ¿Por qué? Es lo que les quería mencionar aquí cuando íbamos a SISOTOOL, cuando nosotros ingresamos requerimientos de diseño, más de 2 requerimientos de diseño, usualmente las intersecciones no coinciden de todas las gráficas, por lo que o cumplimos 1 o 2 parámetros y el otro parámetro se descontrola desproporcionadamente, tal como ocurrió aquí. Vemos que el sobrenivel porcentual alcanzó un error del 4%, o sea que la discrepancia con el valor obtenido era solo del 4%, mientras que con el tiempo de estabilización era del 0,5%. Pero cuando nosotros arreglábamos uno de estos dos parámetros, el segundo parámetro, el error aumentaba desproporcionadamente, como pueden ver, del 66%. Entonces, usualmente cuando ganamos precisión en ciertos índices de desempeño, los perdemos en otros. En ese caso, me parece que solo lo realizamos con un controlador PI. Probablemente con un controlador PID hubiéramos obtenido unos mejores índices de desempeño, al menos para el segundo parámetro. Entonces, no hay ningún problema si alguno de estos parámetros no le sale un error más grande. Es preferible que los errores, al menos del sobrenivel porcentual, estabilización y porcentaje de error, le salgan menores al 4%. Ya si este segundo parámetro no le sale, no hay ningún problema. Lo justifican acá en las conclusiones y recomendaciones. Bien, nos hemos pasado un par de minutos de la hora, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a la práctica? David, una consulta. Sí. Yo tenía una exposición. Yo si podrá posible que lo suban ya mismo. Se me cortó la... Perdón. ¿Puedes repetir?
Sí, es que lo que pasa es que como tenía una exposición, te contaba ahorita, y entonces la última parte no entendí muy bien. No sé si se podría subir lo más pronto posible el video. Ah, ya, sí, no hay problema. Ya voy a tratar de subirlo lo más rápido que pueda, entonces, para pasarles. Yo les publico el enlace por... Mm, Gracias, David. Ya, ¿alguna otra duda, comentario, consulta? Ya el controlador ve y sí lo van a tener que realizar ustedes nomás. Entonces, si no hay preguntas, eso sería todo por la práctica del día de hoy.